Me convertí en un personaje secundario adinerado en una novela sobre herederas falsas y verdaderas con la misión de redimir a la antagonista falsa que en el futuro violaría la mayoría de los códigos penales y hacerla feliz. Para evitar que se corrompiera la llevé a mi casa y desde pequeña le enseñé a respetar las leyes, poner a las personas primero y ser una inocente flor blanca llena de bondad. Bajo mi tutela creció con valores impecables, transformándose de una villana autodestructiva en el amor platónico del protagonista masculino. Sus pasatiempos, además de ayudar a ancianas a cruzar la calle, incluían donar a zonas afectadas por desastres, conquistando fácilmente al protagonista Brian. Justo cuando creí que se casaría con el protagonista para alcanzar la felicidad, la heredera verdadera me declaró su amor y entonces la falsa heredera se corrompió. Hermano, si vas a elegir a otra persona no tendré más remedio que encerrarte para que nadie más pueda verte. Más tarde supe que siempre había sido oscura por dentro, su apariencia de flor inocente era solo una fachada para mí. Hermano, últimamente siempre sueño con Brian. Caroline frunció los labios y se quejó conmigo con tono de reproche. Brian era el protagonista de esta novela. Caroline, la falsa heredera villana. Al escuchar sus palabras supe que la trama estaba por comenzar. Me convertí en una rica extra en una novela sobre herederas falsas y verdaderas y mi misión es evitar que la villana, la heredera falsa, se corrompa y hacer que su nivel de felicidad alcance el máximo. En el final original de la historia, Caroline no lograba el amor de Brian y todo terminaba en un incendio que lo consumía todo. Ahora la trama acaba de comenzar y debido al aura del protagonista, Caroline ya empieza a soñar con Brian. Parece que la fuerza de la narrativa realmente es imparable. Después de todo somos compañeros de clase y él es un chico guapo, así que es normal soñar con él. Le acaricié el cabello y coloqué el desayuno en la mesa a desayunar. Caroline: hermano, eres mucho más guapo que él. Si voy a soñar con alguien debería ser contigo. Me sacó la lengua y puso una mueca luciendo dulce y adorable, completamente diferente a la falsa heredera villana de carácter sombrío y extremo que aparecía en el libro. Este es mi 10º año en este mundo y también la 10ª vez que llevé a Caroline a casa para criarla como mi hermana. Hasta ahora parece que mi misión va bastante bien. Ahora ha entrado feliz y estable en la universidad con un valor de felicidad de 60. Cuando se gradúe con éxito y conquiste al protagonista masculino, el valor de felicidad alcanzará 100 y podré regresar a mi mundo original. Después de cenar fui con ella a la escuela. En este mundo solo soy un año mayor que Caroline. Para cuidarla mejor retrasé mi ingreso y siempre he estado en la misma clase que ella. Ahora que el primer año de universidad acaba de comenzar, la línea argumental se desarrolla oficialmente. Los 3 personajes principales, el protagonista Brian y las 2 herederas, la verdadera y la falsa, finalmente se encuentran. Como era de esperar, al terminar la clase Elizabeth se acercó y tomó la mano de Caroline. Caroline, ¿verdad que eres la niña que fue cambiada por error en la familia Adams aquel año? Caroline la miró con recelo y luego asintió con la cabeza. Fue a ti y a mí a quienes nos cambiaron. Soy Elizabeth. Después de que nos devolvieron a nuestras familias seguimos viéndonos y jugando juntas a menudo, ¿te acuerdas? Al escuchar las palabras de Elizabeth, Caroline esbozó una dulce sonrisa en los labios. Por supuesto que lo recuerdo, solo eres un día mayor que yo y dijiste que serías mi hermana mayor. Elizabeth la abrazó emocionada. Lo único malo es que cuando volví a buscarte a la casa de los Adam ya no estabas allí. Escuché que la señora Adam te envió a un orfanato. No sé cómo te ha ido todos estos años. Tanto la familia Adam como la familia Elizabeth eran grandes familias de Yunchen, pero Caroline era la hija ilegítima de los Adam que no podía mostrarse en público, mientras que Elizabeth era la legítima heredera de los Elizabeth, mimada por todas sus identidades. Eran como el cielo y la tierra desde el momento en que nacieron. Especialmente porque Caroline apenas había regresado a la casa de los Adam unos días cuando la esposa de Adam en ese momento la descubrió y la envió directamente al orfanato. En el libro original, incluso cuando la familia Adams llevó a Caroline de vuelta y le dio una vida de lujo y prosperidad, los días en el orfanato se convirtieron en una pesadilla que la persiguió toda su vida. Afortunadamente viajé al libro justo a tiempo y la adopté el mismo día en que la enviaron al orfanato. Caroline le sonrió a Elizabeth, luego levantó la mirada hacia mí con destellos en sus ojos. Mi hermano me llevó a casa el primer día que estuve en el orfanato. Todos estos años he vivido muy bien. Elizabeth siguió su mirada hacia mí y una expresión extraña cruzó su rostro, aunque fugaz. Luego, levantando la comisura de sus labios, me dijo: considero a Caroline como una hermana al ayudarla. Nos has ayudado a la familia Elizabeth. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Isabel era ese tipo de protagonista bondadosa e inocente que se preocupaba por todo el mundo, pero si realmente le hubiera importado Caroline en aquel entonces, ¿cómo habría pasado toda su infancia en un orfanato en la historia original? El dinero puede resolver el 99 de los problemas y el 1 restante probablemente se deba a no tener suficiente para completar la misión sin problemas. El sistema me proporcionó fondos suficientes, así que realmente no necesitaba la ayuda de la familia de Isabel. Sonreí y negué con la cabeza sin responder a su oferta. 2. Para mi sorpresa, al salir de la escuela por la noche, Isabel apareció con su madre para invitarnos a Caroline y a mí a su casa. Caroline era de esas personas que no saben decir que no, así que inmediatamente me miró buscando mi aprobación. Asentí con la cabeza y juntas subimos al coche rumbo a la casa de Isabel. En el libro original también había esta trama. Caroline vivió en la casa de los Elizabeth durante 8 años y después de cumplir los 8 nunca más volvió a recibir el calor de una familia. Sin embargo, 10 años después, cuando regresó a la casa de los Elizabeth con 18 años, solo era una extraña irrelevante viendo cómo sus antiguos padres mimaban a la verdadera heredera Elizabeth, bromeaban con ella mientras que con Caroline eran fríamente educados, tratándola como una simple invitada.
Esta visita a los Elizabeth fue la primera vez que Caroline se corrompió en el libro original, comenzando a sentir envidia, celos e incluso cierto odio hacia Elizabeth, creyendo que le había robado a sus padres. Pero en esta vida no permití que Caroline creciera sola en el orfanato. Ahora no le falta amor, sino que es una chica bondadosa, llena de autoestima y confianza en sí misma. La madre de Elizabeth pidió muchos platos de un hotel 5 estrellas, pero Elizabeth se quejó. Mamá, no habíamos quedado en que hoy cocinarías tú. La madre de Elizabeth explicó: hoy viene Caroline a casa y temía que no le gustara mi comida. Solo cocinas una vez por semana y como hoy no lo has hecho, ¿podrías prepararme mañana las verduras chinas que me gustan?, preguntó Elizabeth a continuación. Su madre asintió para calmarla. Vale, mañana te las prepararé sin falta. Isabela levantó 2 dedos en señal de victoria con alegría y miró a Carolina. Carolina, no tienes idea, creo que mi mamá cocina mejor que un chef de 5 estrellas, pero ella no lo cree. Supongo que ese debe ser el sabor del amor. En la historia original, Carolina observaba la interacción entre madre e hija con envidia. El amor de la madre de Isabela solía ser suyo, pero ahora ni siquiera podía probar la comida que ella preparaba con sus propias manos. Sin embargo, la Carolina actual era claramente diferente a la del libro. Entrecerró los ojos, sonrió y me dijo: mi hermano también cree que cocina horrible, pero a mí me encanta. James, no sabía que sabías cocinar, eso es genial. Carolina es muy afortunada de tener un hermano como tú, exclamó Isabela sorprendida. Carolina asintió con una expresión feliz. Sí, desde que era pequeña mi hermano siempre ha sido quien me cocina, sus platos son los mejores. En mi vida anterior era una trabajadora de bajos recursos. La comida para llevar que sabía bien no era rentable y las opciones demasiado baratas me preocupaban por cuestiones de seguridad alimentaria, así que siempre terminaba cocinando yo misma. Después de atravesar a este mundo contraté a varias empleadas domésticas para Caroline, pero a ninguna le gustaban, así que terminé siendo yo quien cocinaba. Pero sinceramente creo que lo que preparo apenas alcanza para saciar el hambre. Definitivamente no son manjares exquisitos, sin embargo a Caroline realmente le encanta, nunca deja ni un bocado de lo que cocino. James, me encantaría probar tu cocina alguna vez. La próxima vez que vaya a tu casa no olvides prepararme algo delicioso, bromeó Elizabeth. Eso no puede ser, frunció el ceño Caroline, la comida que prepara mi hermano es solo para mí. La madre de Elizabeth intervino rápidamente para aliviar la tensión y comenzó a elogiarme. Luego el señor Adam dijo que se había llevado a Caroline debido a la relación con la esposa del señor Adam. No pudimos cuidar demasiado de Caroline durante todos estos años, no supimos nada de ella. Realmente te lo agradecemos, James. De camino a casa, Caroline se aferró a mi brazo y suspiró. Hermano, cuando era pequeña también solía preguntarme por qué no tenía padres que me amaran, pero ahora creo que con tenerte a ti es suficiente, los demás no importan. Sus ojos brillaban con un destello que no lograba descifrar cuando alzó la mirada hacia mí. En ese instante de pronto cobré conciencia de que no era solo un personaje de papel al que debía salvar por una misión, sino una niña pequeña a quien había redimido. 3. La trama de este libro era bastante anticuada y cliché, aunque más adelante el protagonista Brian tenía un compromiso con Caroline. Él prefería a la bondadosa Elizabeth. Para ayudarle a Caroline a conquistar al protagonista en el futuro, desde pequeña le enseñé a ser una persona amable. Ahora ella se atreve a ayudar a ancianos atropellados por coches, dona todo su dinero de bolsillo a niños de zonas montañosas y en clase siempre está dispuesta a ayudar como un pequeño sol radiante. Si la Caroline de ahora es incluso más bondadosa que la protagonista, aparte de estudiar solo piensa en obras de caridad como si tuviera instalado un sistema Leifen. Después de entrar en el segundo semestre del primer año, Caroline, gracias a su apariencia sobresaliente y personalidad afable, se convirtió prácticamente en la favorita de la clase. En la trama original del libro esta posición pertenecía a la protagonista Elizabeth. De hecho, Caroline, debido a su personalidad introvertida y belleza, incluso sufrió varios casos de acoso escolar. Parece que realmente es la personalidad lo que determina el destino. El progreso de la misión iba muy bien, incluso el protagonista masculino Brian comenzó a preguntarme sobre la opinión que Caroline tenía de él, pidiéndome que hablara bien de él frente a ella. Caroline, ¿qué opinas de Brian? Cuando llevé a Carolina al parque el fin de semana, le pregunté casualmente. No es lo suficientemente amable. La última vez que una anciana se cayó no la ayudó. Mi boca se torció momentáneamente sin saber qué decir y después de un rato continué preguntando: ¿y si a él le gustas, qué opinas? Lo veré con los ojos abiertos, si los cierro es fácil tropezar. Caroline resopló con frialdad. Hermano, no dijiste que había que estudiar mucho durante la escuela. Pero Brian es diferente, él es el protagonista masculino, nuestro objetivo a conquistar. Justo cuando me rompía la cabeza intentando explicar en qué era diferente Brian y decir algo bueno sobre él, Caroline me interrumpió. Hermano, no me gusta ahora, solo quiero estudiar. Además, excepto por ti, todas las personas del mundo me parecen iguales. ¿Cómo es que esta trama es diferente a la del libro original? Claramente en el libro Caroline lo amaba locamente. Suspiré. Parece que tendré que encontrar otra forma de convencer a Caroline sobre Brian más adelante. Brian realmente adoraba a Caroline, siempre la seguía a todas partes y le enviaba regalos todos los días. Le dije a Brian que Caroline pensaba que no era lo suficientemente amable porque no ayudó a un anciano que se cayó ese mismo día, ayudó a 100 ancianos y fue estafado por 88,000. Después de que el protagonista masculino enloqueciera, ahora la protagonista femenina también empezó a perder la cabeza. Elizabeth últimamente no para de seguirme casi todos los días, se une a nosotros para comer. En el libro original no se suponía que ella también estaba enamorada de Brian. Parece como si Brian hubiera perdido de repente su aura de protagonista. Así que un día, aprovechando que Caroline no estaba, finalmente no pude contenerme y le pregunté: Elizabeth, si me sigues a todas partes cada día, ¿será que te has enamorado de mí? Nunca me hubiera imaginado que asentiría con total seriedad. Si así es,
Mientras decía esto me agarró directamente de la mano. ¿Qué tal si nos juntamos? Justo en ese momento por el rabillo del ojo vi a Caroline acercándose, así que rápidamente retiré mi mano y retrocedí 2 pasos. Hermano Elizabeth, ¿qué estaban haciendo a escondidas mías?, preguntó Caroline al acercarse. Nada, vamos a comer, me apresuré a explicar mientras Elizabeth me lanzaba una mirada cómplice y levantaba las cejas con complicidad. Pensé que esta vez solo era un impulso momentáneo de Elizabeth. Después de todo, la protagonista debería sentirse atraída por el protagonista, no por un extraño como yo. Pero no esperaba que pareciera decidida a estar conmigo y me confesó su amor varias veces más. Ahora mismo somos estudiantes, solo quiero concentrarme en mis estudios. Además, ¿por qué? ¿Qué es lo que te gusta de mí? Volví a rechazarla. Porque eres un extraño que no está controlado por la trama. Elizabeth se encogió de hombros y decidió ser sincera. Deja de fingir, en este mundo aparte de ti y de mí todos los demás son NPC, incluido el protagonista Brian, no tienen pensamientos propios. Suspiró, solo quiero estar con alguien que piense por sí mismo. No podía creer que Elizabeth, la protagonista, hubiera despertado. Abrí la boca pero no supe qué decir durante un buen rato. Esto no era una buena señal. Quienes despiertan podían convertirse en factores incontrolables y hacer que mi misión fracasara. Al ver que no decía nada me miró fijamente y continuó. Desperté cuando era muy pequeña, todos actuaban según el guión, siguiendo el ritmo de la trama. Lo más ridículo es que ni siquiera creían en el destino escrito por el autor, pensaban que era la vida que habían elegido hasta que te conocí a ti. Su mirada se volvía cada vez más ardiente al mirarme. Eres un personaje fuera de la novela y has cambiado a la antagonista. Caroline, eres la única persona en este mundo aparte de mí que tiene conciencia propia. No sería bueno que estuviéramos juntos. Negué con la cabeza sin estar de acuerdo. Simplemente no saben que esto es una novela, pero eso no significa que no tengan conciencia. Al igual que Caroline también ha cambiado por mí. Ya no es la Caroline del libro porque es una persona real moldeada por diferentes experiencias que la convierten en alguien con una personalidad distinta. Déjame adivinar cuál es el propósito de tu llegada a este mundo. Con una ligera sonrisa en los labios pero con los ojos llenos de determinación dijo: salvar a Caroline, ¿verdad? Entonces déjame destruirla. No podía creer que Elizabeth, la protagonista, después de despertar rompiera completamente con su personaje y dijera palabras tan maliciosas solo para amenazarme. 4. Elizabeth cumplió su palabra. Apenas el día anterior éramos buenas amigas, pero solo porque no acepté su confesión de amor al día siguiente comenzó su venganza. No sé de dónde sacó fotos editadas de Caroline difundiendo el rumor de que estudiaba en una escuela para nobles porque un hombre mayor la mantenía y que nuestra relación no era pura. En poco tiempo los rumores se extendieron y Caroline se convirtió en el centro de los comentarios. Pero Caroline ya estaba preparada. Directamente presentó sus registros de donaciones y extractos bancarios demostrando que el dinero era su asignación mensual que yo le daba y que el excedente no lo usaba en lujos sino que lo donaba todo. Los rumores se desmoronaron por sí solos. Después de todo, ninguna mujer interesada vendería su cuerpo para donar a niños de zonas montañosas. Sin embargo, respecto a los rumores sobre ella y yo, ella sonrió y le dijo a los demás: si pudiera estar con mi hermano sería aún mejor, al fin y al cabo no tenemos relación de sangre. Me quedé completamente horrorizado. Todo se había vuelto un caos, un completo desastre. Aunque Elizabeth conocía toda la trama de la novela, sus métodos no eran nada efectivos. Incluso actuaba como una niña de primaria metiendo cucarachas en el pupitre de Caroline. Caroline aplastó las cucarachas sin inmutarse con un pañuelo, pero al verme llegar gritó: hermano, qué miedo, ven a consolarme. Yo el viernes Caroline tenía turno de limpieza. Cuando terminé de cocinar y vi que aún no llegaba regresé a la escuela a buscarla. Resulta que Elizabeth la había encerrado en el aula. Hermano, a esa Elizabeth le gustas, me maltrata para estar contigo. Carolina habló con un tono lastimero. Intentaré convencerla de nuevo, suspiré. Elizabeth estaba actuando de manera realmente errática últimamente, probablemente porque desde pequeña sabía que vivía en un mundo como el de Truman y eso la tenía al borde del colapso. Pero eso no era excusa para su comportamiento. No lograba entender por qué la originalmente bondadosa protagonista había llegado a este punto, aunque mi único objetivo era proteger a Carolina y asegurar que la misión avanzara sin problemas. Además siempre anda diciéndome cosas sobre protagonistas y personajes secundarios. Hermano, ¿tú entiendes de qué habla? Carolina me miró entrecerrando los ojos con una pizca de escrutinio en su mirada. En ese instante de pronto sentí que quizás ella ya sabía algo, pero solo pude negar con la cabeza indicando que yo tampoco lo entendía. Así que tú tampoco sabes lo que está diciendo, suspiró Carolina antes de añadir: pero no importa, todo esto debería terminar ya. Lo que ella quiere es demasiado lujoso. Esa mujer codiciosa debería haber desaparecido de nuestra vista hace mucho tiempo. No presté atención a las palabras de Carolina pensando que solo eran frases dichas en un arrebato de ira. El fin de semana recibí una llamada de la comisaría. Caroline había sido empujada desde la azotea de la biblioteca por Elizabeth. Me apresuré al hospital donde Caroline pálida yacía en la cama y me sonreía. Hermano, misión cumplida. Esa mujer no debería volver a aparecer en nuestras vidas. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su perfil, sus ojos ámbar y sus largas pestañas proyectaban pequeñas sombras sobre sus párpados. En ese momento parecía un ángel de tan hermosa que estaba. Durante esos días no había dejado de decirme que quería sacar a Elizabeth de nuestras vidas, pero nunca imaginé que recurriría a un método tan extremo. Hoy este arreglo probablemente fue una trampa que ella le tendió a Elizabeth para provocarla y hacer que se empujara a sí misma por las escaleras. De otra forma Elizabeth no habría tenido el valor de llegar a tal extremo. En ese momento de repente me di cuenta de que en realidad no la había cambiado, seguía siendo el mismo personaje despiadado de la novela, dispuesto a lastimarse a sí misma con tal de lograr sus objetivos. Al ver su frágil estado solo sentí una mezcla de dolor y tristeza. ¿Por qué hacerlo? Había otras formas.
Dije con cierto amargor. Ella se atrevió a intentar arrebatarme a mi hermano. Una mujer tan codiciosa merece ir a prisión para reformarse, solo así estaré tranquila. Caroline me sonrió dulcemente y luego me consoló. No pasa nada hermano, solo es el cuarto piso, una fractura leve. ¿Podrías prometerme que no volverás a lastimarte? Al mirarla en la cama de hospital de pronto recordé el final original del libro. Para poseer completamente a Brian, ella lo abrazó y saltó con él a un mar de llamas. Esta es la chica que crié con mis propias manos, no soporto verla tratándose a sí misma de esta manera. Entonces hermano, prométeme que no dejarás que otras mujeres se te acerquen o me volveré loca, me dijo con una mirada llena de determinación. Un escalofrío recorrió mi corazón y forcejeé por esbozar una sonrisa. En el futuro todos tendremos a alguien que amemos y nuestros propios hogares. Pero solo me gustas tu hermano, tú eres mi hogar hermano, quiero casarme contigo. Caroline me miraba fijamente a los ojos como si temiera perderse cualquiera de mis expresiones. Era la misma mirada que usaba de niña cuando me pedía juguetes. Cada vez que deseaba algo me observaba así, haciendo imposible negárselo. Sería mentira decir que no había notado sus sentimientos hacia mí, pero jamás imaginé que serían tan intensos y directos. A diferencia de Elizabeth, Caroline no había despertado sus sentimientos hacia mí. Lograron romper la trama, superar el instinto de enamorarse del protagonista y trascender su propio destino. Pero todo esto no debería ser así. Yo no soy su destino, solo soy un alma errante que ocupa la identidad de un NPC y anhela volver a casa. Este no es mi mundo. Sacudí la cabeza hacia ella. Caroline, eres muy joven, no entiendes lo que es el amor verdadero, lo que sientes por mí es solo dependencia. No se apresuró a refutarme, en cambio esbozó una leve sonrisa en sus labios, pero sus ojos desprendían un destello frío y perturbador. Entonces quieres decir que no te gusto hermano, me refiero a ese tipo de amor entre un hombre y una mujer. Me armé de valor y asentí hacia ella. Si solo te veo como una hermana menor. No sé por qué al decir estas palabras sentí cierta tristeza en mi corazón, estaba afligido y temía que ella también lo estuviera. Esta era la chica que había criado con mis propias manos, pero no merecía tenerla, solo podía protegerla en silencio viéndola ir al lado de otra persona. Ella bajó las pestañas, sus largas pestañas temblaron levemente, pero su mirada se tornó algo oscura e inescrutable. Está bien, en ese caso una vez que me den el alta volveré a la casa de los Adams. Estos 10 años te han costado mucho hermano, te devolveré el doble de todos los gastos. Carolina era la hija perdida de la familia Adams. Al principio, debido a que la señora Adams no podía aceptar la traición, fue enviada a un orfanato, pero hace unos años después de que la señora Adams falleciera, la familia Adams nos buscó repetidamente esperando que Carolina regresara. En el libro original Carolina también fue recogida por la familia Adams del orfanato durante la secundaria y más tarde en la universidad se comprometió con Brian. Sin embargo, la Carolina de antes siempre rechazaba rotundamente a la familia Adams, queriendo seguir viviendo conmigo. Esta era la primera vez que me decía que quería dejarme y volver a su verdadero hogar. Le sonreí con amargura y finalmente solo pude asentir. Lo que te haga feliz. 5 realmente cumplió su palabra. El mismo día de salir del hospital contactó a la familia Adam para que la recogieran e incluso organizaron una fiesta especial para celebrar su regreso a casa. Cortó toda relación conmigo y se convirtió en la heredera de la familia Adam. En cierto sentido no se está desarrollando la trama en la dirección correcta, así tendrá más posibilidades de casarse con el protagonista Brian, pero por alguna razón después de que se fue mi corazón quedó vacío. Parece que Caroline quedó profundamente herida por mí. Después de transferirme una gran suma de dinero bloqueó todos mis contactos. Cuando nos cruzamos en la escuela pasaba a mi lado como si fuera un extraño sin siquiera mirarme. A Elizabeth fue condenada a 10 años de prisión y la familia Elizabeth también quedó en ruinas. Originalmente las familias Adam, Brian y Elizabeth formaban un triángulo de poder equilibrado, pero ahora la caída de los Elizabeth ha roto ese equilibrio. Para repartirse el poder más rápidamente, las familias Adam y Brian acordaron un compromiso matrimonial, siendo Caroline y Brian los protagonistas de este matrimonio político. Caroline es una verdadera ingrata. Antes su hermano era tan bueno con ella, pero ahora que ha regresado a la familia Adam ni siquiera le hace caso a su hermano. Si antes pensaba que era amable, pero ahora veo que es una desagradecida. He oído que tan pronto como regresó cortó toda relación con James. Nunca hubiera imaginado que fuera ese tipo de persona. De vez en cuando algunos compañeros comentaban sobre nuestro asunto y Caroline siempre era la señalada. No es como piensan, fui yo quien lastimó a Caroline primero. Me acerqué a ellas para explicar que aunque ahora no tengamos ninguna relación, no soporto escuchar que hablen mal de ella. La familia Adam es poderosa y su influencia es compleja. Conozco la trama original del libro, así que sé que Caroline no la está pasando bien ahora mismo. Además, su nivel de felicidad sigue bajando. En menos de un mes ha caído de 60 a 40. Al llegar a casa y ver la habitación vacía, mi mente se llenó de imágenes de Caroline. Ya no hay nadie que me moleste para que le prepare comida rica, nadie que camine a mi lado haciendo ruido, pero una vez que se case con Brian podré regresar a casa. No era ese mi objetivo desde el principio. Entonces, ¿por qué siento este vacío en el pecho como si me faltara algo? Miraba fijamente los registros de chat anteriores, perdido en mis pensamientos, pero el cuadro de diálogo ya había sido bloqueado por ella, dejándome solo con unos pocos signos de exclamación rojos. Bajo los arreglos de la familia de Adam, Caroline se fue al extranjero y Brian, quien la amaba profundamente, naturalmente la siguió. Antes era Brian quien me pedía que le ayudara a llamar la atención de Caroline, pero ahora era yo quien le pedía que me informara sobre su situación actual. Cada vez que escuchaba que Caroline no se acostumbraba a la comida local y había adelgazado, me sentía profundamente apenado. Entonces le enseñé a Brian algunas recetas caseras y le pedí que, siguiendo mis instrucciones, preparara ocasionalmente algo de comer para Caroline.
A ella le gustan bastante los platos que cocino, me dijo que saben ahogar. Brian victorioso en su primer intento, me informó con entusiasmo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Me alegro que le gusten, dile que coma bien. Sí, aunque todavía no le caigo bien, aceptó que venga una vez por semana a cocinarle. Brian continuó hablando. Le di a Brian las recetas de los platos que solía disfrutar. Caroline no podía ver a Caroline simplemente como un personaje secundario. Habíamos dependido el uno del otro durante 10 años. Cada día que no estaba me preocupaba y temía por ella, asustándome de que pudiera enfermarse o pasar hambre afuera. Todos los días le enviaba muchos mensajes en el chat, pero ella nunca me respondió. Una vez Brian mencionó mi nombre frente a ella y Caroline se enfureció, ordenándole que nunca más volviera a mencionarme. No entiendo por qué me trata así solo porque no respondí a su confesión, pero los días sin ella a mi lado son como vivir como un zombie sin poder saborear la comida. Debo admitir que también me gustaba, pensé, pero qué lástima que no fuéramos del mismo mundo. Yo solo era un personaje secundario, un NPC, y en el libro no había ningún papel para mí. 6 Después de graduarse de la universidad, Caroline y Brian regresaron a su país. Aunque Caroline aún no se había enamorado de Brian, bajo su influencia Brian se dedicó activamente a obras de caridad y encontró su propia felicidad. En este mundo no tengo familiares ni amigos. Desde que Caroline me dejó perdí el centro de mi vida, pero el tiempo parece borrarlo todo y después de unos años me acostumbré de nuevo a estar solo. Aunque ocasionalmente al pasar por las esquinas que solíamos recorrer juntos siento un profundo dolor. Carolina, sin duda la villana más poderosa de este libro, transformó su obsesión por el amor en una feroz determinación por los negocios. En menos de un año desde su regreso al país ya tenía completamente controlada a la familia Adam. Carolina se convirtió en la líder del conglomerado Adam. Sin embargo, no canceló el compromiso matrimonial, aunque para entonces ya nadie en la familia Adam podía decidir su destino. Supongo que a ella también le gusta Brian, o quizás ya se ha acostumbrado a tenerlo a su lado. Después de todo es difícil cambiar la fuerza de la trama. Pero Brian me dijo que su matrimonio era solo por contrato, que Carolina aún se negaba a aceptarlo, aunque en estos años él se ha vuelto más resignado. Cree que hacer obras de caridad es más significativo que el amor. Ahora son simplemente compañeras de caridad, cada mes hacen obras benéficas juntas y él ya no sigue enamorado de Caroline, son más adecuados como amigos. Caroline dice que tiene a alguien que le gusta. Después de tantos años ya me he acostumbrado, en realidad ahora siento que más que gustarme ella prefiero hacer caridad. Cuando me case con Caroline le entregaré toda la casa de Adam a ella y me dedicaré por completo a las obras benéficas. Después de todo, en lugar de admirar a personas bondadosas es mejor que yo mismo sea una persona bondadosa. Brian tenía una expresión serena, sus palabras me parecieron sorprendentemente lógicas. Si admiras cierto tipo de persona debes esforzarte por convertirte en ese tipo de persona en lugar de depositar tus esperanzas en los demás. 7 Las familias Adam y Brian son ahora las dos familias más influyentes. Cuando faltaban varios meses para la boda los medios ya habían comenzado a publicar información al respecto de manera masiva. Nunca imaginé que la persona que solía ver todos los días y que crié con mis propias manos ahora solo pudiera conocer de ella a través de los medios. Y su nivel de felicidad había caído gradualmente a 30. Aparte de eso no sabía nada más concreto sobre ella. Un día antes de la boda fui secuestrada, pensé que era un robo, pero cuando abrí los ojos vi a Caroline frente a mí. Comparada con la inocencia y sencillez de años atrás, ahora lucía más madura y hermosa, con su cabello en grandes ondas y un maquillaje impecable y elegante. Hermano, hace mucho que no nos vemos, me miró entrecerrando los ojos con una actitud que parecía algo altiva. Sin embargo, en ese momento su nivel de felicidad, que antes había caído a 30, se disparó repentinamente hasta llegar a 80. ¿Qué estaba pasando? Sería porque faltaban menos de 24 horas para que comenzara la boda. Felicitaciones por tu boda. Nunca imaginé que me secuestraría para vernos de esta manera, especialmente cuando antes cada vez que intentaba contactarla ella bloqueaba todos mis medios de comunicación. No pienso casarme, negó con la cabeza y bajó la mirada. Voy a decepcionarte, quizás no puedas regresar a tu mundo original. La miré con cierta confusión. ¿Acaso ella también había despertado? Elizabeth me contó la trama de este mundo. Desde la universidad supe que tu bondad hacia mí solo era parte de tu misión. Todos estos años todo fue falso. Necesitas completar tu tarea para poder volver a casa. Esmirrió con un dejo de autodesprecio. Siempre intentaste unirme con Brian, creías que solo casándome con él podrías completar tu misión. Yo también lo supuse antes, así que corté toda relación contigo y me comprometí con Brian. Quería sacrificarme para enviarte a casa. Al escuchar sus palabras no pude evitar estremecerme hasta el fondo del corazón, hasta el punto de clavarme las uñas en las palmas. Sin darme cuenta, Caroline había sacrificado tanto por mí. Hermano, te bloqueé porque no podía controlar mis ganas de verte. Te deseaba tanto, pero a la vez quería que volvieras a casa. Temía que perdieras a tu familia, como me pasó a mí, que sufrieras este mismo dolor. No pude evitar extender la mano y acariciar su espalda como solía hacer para consolarla cuando era pequeña. Sin importar lo ocurrido, seguía siendo esa niña que me necesitaba. Mordisqueó su labio inferior y me miró con expresión conflictiva. Pero ayer desperté y supe que tu misión gira en torno a mi índice de felicidad. ¿No te has dado cuenta? Incluso después de conseguir a Adam y comprometerme con Brian, mi felicidad sigue disminuyendo, en lugar de aumentar. Asentí con la cabeza. Era cierto, durante estos años su nivel de felicidad había sido muy bajo, pero ella se negaba a verme. Solo pensé que estaba resentida por lo sucedido en la casa de los Adams. Caroline, llamé su nombre en un susurro. Porque solo tú puedes darme felicidad. Ya no quiero que solo seas mi hermano James. Solo cuando estoy contigo mi felicidad aumenta, así que sin importar si te gusto o no, no quiero seguir reprimiendo mis sentimientos. Ella se aferró a mis hombros y posó sus labios sobre los míos.
8. Comencé a enfrentar los sentimientos de Caroline hacia mí y descubrí que en realidad también me gustaba, solo que antes limitada por la trama nunca había pensado en involucrarme en este mundo, pero ella ya había sido tan valiente, ¿por qué debía seguir retrocediendo? Con ella en este mundo, ¿por qué debía obsesionarme con regresar? Así que decidí abandonar la misión. Sin embargo, ella no creía en mis sentimientos, incluso cuando le expresaba mi amor seguía pensando que solo quería engañarla para que su nivel de felicidad aumentara y así yo pudiera volver a mi mundo original. En su cumpleaños le preparé fideos de larga vida y una cena a la luz de las velas. Estaba ligeramente ebria y me miraba con cierta confusión. No intentes engañarme, James, no voy a soltarte. Si te atreves a gustar de alguien más te encerraré, tampoco permitiré que regreses a tu mundo. Le acaricié el cabello. Tonta, no volveré donde estés tú, es mi mundo. No sé si debido al abandono que sufrió en su infancia, pero Caroline era extremadamente insegura. Su nivel de felicidad subió hasta 99 y luego se estancó. Supongo que todavía no creía que me quedaría en este mundo con ella, reteniendo deliberadamente ese último punto de felicidad para impedir que completara mi misión. Y yo solo quería esforzarme por tratarla bien, compensando todos esos años perdidos. Celebramos una boda espléndida mientras que Brian nos cedió la empresa y se fue solo a enseñar como voluntario en zonas montañosas, disfrutando cada momento. Incluso circulaban rumores de que Brian, tras el rompimiento del compromiso, había perdido toda esperanza, pero para nosotros los directamente involucrados solo eran motivo de diversión. Ese día Caroline y yo estábamos comprando en el centro comercial cuando de repente vimos a Elizabeth, que acababa de salir de prisión, aparecer frente a nosotros con un cuchillo en la mano. Se abalanzó hacia Caroline lanzando maldiciones llenas de odio. Todo es culpa tuya, malvada antagonista, por ti lo perdí todo, muere. La punta del cuchillo brilló con un frío destello mientras se dirigía directamente hacia nosotras. En un abrir y cerrar de ojos me lancé sobre Caroline, sentí un escalofrío en el abdomen y la sangre comenzó a brotar como si no tuviera fin. James, gritó Caroline con una voz tan tensa que casi no la reconocí mientras me abrazaba y temblando intentaba presionar la herida. Isabela estaba siendo controlada por los guardias de seguridad, pero seguía maldiciendo. Sentía como la sangre se escapaba de mí y con ella mi conciencia también se desvanecía. No puedes morir, James, me equivoqué, no debí dejarte en este mundo. En el momento en que la empujaron hacia la ambulancia, el nivel de felicidad de Carolina repentinamente llegó a 100. Ante mis ojos apareció la opción de regresar al mundo original. Sobre todo porque Caroline apenas llevaba unos días de vuelta en casa de Adam cuando la esposa de Adam en ese momento la descubrió y la envió directamente al orfanato. La voz de Caroline temblaba entre sollozos, hablando entrecortadamente como suplicando. Sabía que tenía miedo de que muriera definitivamente, esforzándose al máximo para que el valor de felicidad llegara a 100, queriendo que aprovechara para regresar mientras aún respiraba. Pero si elijo regresar, ¿acaso no volveré a verla nunca más? No sé si mi cuerpo en este mundo podrá sobrevivir, pero si realmente regreso al mundo original la perderé para siempre. Voy a arriesgarme, renuncio a la opción de volver. O muero o sigo viviendo junto a ella. No puedo aceptar un mundo sin Caroline, preferiría morir. Con ese pensamiento fui perdiendo la conciencia poco a poco. 9. Cuando desperté vi a Caroline sentada junto a la cama con los ojos hinchados. James, ¿eres tonto o qué? Mientras decía esto sus lágrimas volvieron a caer. Levanté la mano y le sequé las lágrimas de la mejilla. ¿Por qué lloras? Si ese cuchillo hubiera penetrado 2 centímetros más no habrías podido ser rescatada. Ella tomó mi mano. ¿Por qué no regresaste en ese momento? Podría saber. Interrumpí sus palabras. Un mundo sin ti no se diferencia de estar muerta. Me miró con los ojos enrojecidos como un conejito apenado. ¿Ahora crees que de verdad te amo? No voy a volver, dije mientras entrelazaba mis dedos con los suyos. Asintió y luego me dio un suave beso en la mejilla. James, te amo. Yo también, tú eres mi mundo entero. Aunque lo abandonara todo jamás te abandonaría a ti.